¿Podrías, por favor, Pablo, decirnos por qué consideras tú que se está cometiendo un crimen en relación al cambio climático? Bueno, el caso que nos ocupa ahora es de un crimen sistémico. No es solamente un crimen a un aspecto de la naturaleza, a una función de la naturaleza. El tema del cambio climático va a afectar prácticamente todos los derechos que están consignados en la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. Todos absolutamente están siendo violados y afectados por el cambio climático. El derecho a la vida, el derecho a existir, el derecho de la naturaleza a ser respetada, el derecho a no ser contaminada, el derecho al aire limpio, el derecho a preservar su capacidad de regeneración, el derecho a sus ciclos vitales. Si hacemos un análisis pormenorizado, el cambio climático constituye una violación sistémica a todos los derechos de la naturaleza. Por eso este es probablemente uno de los más grandes atentados al conjunto del sistema del planeta Tierra y de la naturaleza como tal. Ahora, ¿quién hace esto? Normalmente la causa de este fenómeno se la conoce y se debe fundamentalmente a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que ha pasado de 280 partes por millón en el año 1850 a 400 partes por millón actualmente. Lo que está provocando el calentamiento global de la Tierra es este incremento de partículas de dióxido de carbono, de gas metano, de óxido nitroso. Pero, ¿cuál es el origen de este fenómeno? Normalmente nosotros escuchamos de que el origen de esto son los seres humanos. Sin embargo, tenemos un estudio que recientemente se ha publicado que muestra de que no se puede atribuir el cambio climático y la generación de gases de efecto invernadero por igual a todos los seres humanos. El 10% de la población más rica es responsable del 49% de los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Y de conjunto, el 50% de la población mundial es responsable del 90% de los gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros primero no estamos de acuerdo con que se denomine de que este es una el antropoceno, que la causa son los seres humanos. Creemos que no, que el tribunal tiene que expresar claramente quiénes son los responsables de este fenómeno, puesto que no se puede afirmar que sean los seres humanos en general y en igualdad de condiciones. Este otro estudio que presentamos a consideración del tribunal muestra que 90 compañías han contribuido con 63% de los gases de efecto invernadero. Esta línea negra refleja todas las emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono y de gas metano. Y la línea roja son las emisiones de estas 90 compañías. En total, desde el año 1854 hasta el año 2010, estas compañías han emitido 914 gigatoneladas de dióxido de carbono, de un total de 1.450 gigatoneladas que se han emitido. Entonces, claramente podemos ver aquí que no se trata de la humanidad en su conjunto, se trata en particular de ciertas corporaciones, ciertas transnacionales, que son las responsables de estos gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global. Aquí tenemos una síntesis de 6 de las principales de estas empresas. En el informe se puede consignar el nombre de las 90 y aquí se puede ver los datos tanto de las emisiones que tuvieron el año 2010 como de sus emisiones acumuladas desde el año 1854.
Por eso esta es nuestra primera evidencia. El cambio climático no es provocado por el conjunto de los seres humanos, es provocado fundamentalmente por corporaciones transnacionales que tienen nombre y apellido, y son a estas corporaciones a las que queremos poner aquí en el banquillo de los acusados frente al Tribunal de los Derechos de la Madre Tierra. Una pregunta. Nuestros hábitos de consumo de energía como humanidad no nos hace a todos y cada uno de nosotros un poco responsables de este problema. Efectivamente, vamos a ver ese problema a continuación. Tiene que ver esto también con un problema sistémico, pero como estamos viendo, si bien todos en cierta medida podemos ser responsables, es muy diferente la responsabilidad que puede haber de los adivasis, de los indígenas en la India, que de un consumidor en los Estados Unidos. El grado de consumo de emisiones, de generación y consumo de emisiones de gases de efecto invernadero es totalmente diferente, incomparable. Y esto es lo que queremos destacar aquí. En ese sentido, nosotros queremos que el tribunal claramente se exprese en el sentido de que no podemos estar diluyendo la responsabilidad y la culpabilidad de unos a nombre del conjunto de los seres humanos. Es cierto que todos los seres humanos en algún grado contribuimos a esto, pero es evidente de que este es un problema producto de ciertos sectores, ciertas élites y ciertas corporaciones. Pero para nosotros el otro problema no son solamente las corporaciones que queremos poner en el banquillo de los acusados, sino son también los gobiernos, los políticos. Nosotros queremos que este tribunal se pronuncie contra los gobiernos de los 195 países que conforman las Naciones Unidas. Es una tarea y una responsabilidad muy grande, pero efectivamente eso es lo que nosotros venimos a presentar aquí. ¿Por qué lo decimos? Porque mucho se dice las emisiones de los países, bueno, el año 1850, el año 1900, no sabían que iban a provocar el cambio climático, entonces no son responsables, ¿no? Porque yo estaba dentro de las negociaciones y he escuchado al jefe negociador de Estados Unidos, por ejemplo, decir: no pueden culparle a Estados Unidos por las emisiones, porque cuando se dieron estas emisiones no sabíamos lo que iban a provocar, ¿no? Pero nosotros sí sabíamos, y la comunidad internacional sabe perfectamente, después de la adopción de la Convención de Cambio Climático y mucho más aún después del Protocolo de Kioto, cuál es el impacto y el efecto de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso hemos traído esta gráfica aquí, que muestra las emisiones no históricas, sino las emisiones después de que hubo absoluta conciencia de lo que estaban provocando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como vemos, entre el año 1997 y el año 2007, las emisiones de Estados Unidos, las emisiones de Europa, las emisiones de China, de Rusia, siguieron subiendo. Entonces, los gobiernos están de manera consciente siendo responsables de este crimen climático, porque saben ya, han sido ya advertidos de los efectos que va a tener, y no obstante han continuado incrementando sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y como veremos a continuación, lo que los gobiernos nos están planteando en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es realmente una farsa. Aquí, es una gráfica que viene del informe oficial de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta gráfica resume todas las contribuciones de reducción de gases de efecto invernadero que han hecho llegar los países para esta COP21. ¿Y qué es lo que nos muestra esta gráfica?
En términos visuales, nos dice que en verdad para el año 2030, que ustedes ven aquí, deberíamos estar aquí. Si queremos limitar el incremento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados, las emisiones mundiales deberían reducirse más o menos a esta hora. Pero todas las contribuciones que han hecho llegar los países muestran que estas emisiones estarán para el año 2030 aquí. En pocas palabras, en términos numéricos, deberíamos bajar las emisiones a unas 35 gigatoneladas para el año 2030 y estaremos alrededor de las 60 gigatoneladas el año 2030. En pocas palabras, esto significa que vamos a quemar el planeta. Y esto por la acción consciente y deliberada de gobiernos absolutamente irresponsables que, sabiendo los impactos sobre la naturaleza y los seres humanos, han hecho estas contribuciones de reducción de gases de efecto invernadero que más se conocen como INCs. Por eso nosotros decimos, no solamente son las corporaciones, son los políticos, son los gobiernos. Y ellos están en este banquillo, en el banquillo de los acusados. Pero nuestro tercer sujeto al cual demandamos es el sistema de las Naciones Unidas para el cambio climático. Porque ya son 21 COPs con esta. Y en vez de estar avanzando, cada vez estamos retrocediendo para atrás. La actual Convención de Cambio Climático, esta que estamos teniendo, que se está llevando a cabo, va a costar 170 millones de euros. Y no estamos tomando en cuenta todas las reuniones de negociación previas que han habido. Estamos hablando de varios cientos de millones de dólares para un resultado que, como vimos hace un rato, es absolutamente insignificante y es un crimen porque significa un incremento de la temperatura de casi 4 grados centígrados. Es este sistema de las Naciones Unidas el que nosotros también creemos que tiene que ser enjuiciado aquí y valoradas las presentaciones que nosotros vamos a presentar. Queremos señalar que en todo el acuerdo que se está negociando, que seguramente se conocerá a fines de la próxima semana, no se hace mención a temas fundamentales. Uno, limitar la extracción de combustibles fósiles. No se puede reducir emisiones de gases de efecto invernadero si no se limita la extracción de gas, petróleo y carbón. Y sin embargo, en el texto de negociación no existe ninguna propuesta que hace relación al tema de limitar la extracción de combustibles fósiles. No hay ninguna propuesta que diga cómo se va a garantizar el detener totalmente la deforestación, que es la otra causa fundamental de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ni se plantean medidas prácticas concretas para reducir la presencia de la agroindustria, del agronegocio, que es la otra fuente fundamental de gases de efecto invernadero. Entonces estamos frente a un acuerdo de esquizofrénicos que hablan de la reducción de los gases de efecto invernadero, pero que se niegan a hablar de cómo en concreto se va a reducir estas emisiones atacando las causas que las generan. Un tema que saldrá aquí es quiénes están financiando esta COP, y esta gráfica muestra de manera muy directa que la COP en su conjunto, el proceso ha sido capturado por las grandes corporaciones. Como lo reconoce el propio gobierno francés, hoy el financiamiento para la realización de estas reuniones proviene de las propias corporaciones. Entonces tenemos un sistema que está capturado por los propios causantes del problema, ergo nunca va a resolver el problema en sí mismo.